Y en esa reforma voy a introducir un refuerzo de la posición negociadora de agricultores y ganaderos y también un mayor equilibrio dentro de la cadena alimentaria y, lógicamente, porque me parece necesario, una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios. Por tanto, es una primera respuesta que mañana presento ante el Consejo de Ministros y que a la conclusión del mismo desgranaré en su contenido, lógicamente, ante la opinión pública. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, reúno a la Mesa de Diálogo Agrario y a las 3 organizaciones convocantes de las movilizaciones, ASAJA, UPA y COAC, para mantener un diálogo no solo sobre el contenido del decreto ley, sino sobre otras medidas en distintos ámbitos, mediante las cuales el Gobierno de España quiere dar respuesta al conjunto de la situación creada y que merece legítimamente una respuesta del Gobierno y del conjunto de la sociedad. No espero que estéis de acuerdo con lo que voy a contar en este vídeo, ni por asomo, lo espero. Pero tengo que decir que el Gobierno actual, el Gobierno al que los liberales llaman socialcomunista, ha aprobado un decreto, creo que hoy o ayer, que a mí me parece bueno. Concretamente es una reforma de la ley de cadena alimentaria. Y me parece bueno porque los liberales están diciendo que es un decreto comunista, intervencionista, que va a fijar, intenta el Gobierno fijar los precios de manera intervencionista. Yo a ese decreto, más que comunista, le llamo franquista, porque se parece muchísimo a la situación que había del campo español. Acordaros de estos vídeos que yo he colgado por aquí, muchos, que decía que España era un gran coljós en el que los agricultores estaban obligados a venderle al Estado, acordaros, el SEMPA, el Servicio Nacional del Trigo y todos estos, el FORPA luego más tarde, en el que todos los agricultores españoles, quisieran o no quisieran, tenían que venderle su producción al Estado a un precio fijo y tasado por el propio Gobierno. Bien, naturalmente eso lo hacía Franco, que era un gran comunista. Os guste a algunos esa definición o no, yo lo entiendo, es, ya digo, mi forma de ver las cosas. Esas medidas eran comunistas. Y digo por qué, además tengo razón, porque el Gobierno actual, que llaman socialcomunista, ha tomado una medida que ni por asomo se acerca a la contundencia de las medidas que tomó Franco. El exigir a los agricultores que le vendan a él, al Estado, a papá Estado, su producción íntegra a los precios tasados que marcaba el Gobierno a través de su organismo, el Servicio Nacional del Trigo, más tarde el SEMPA y luego el FORPA. Esos silos que os encontráis todos cuando vais por Castilla son la prueba evidente de esta política que se inició en los años 40 a petición de los falangistas. Y hoy un gobierno social comunista, que dicen los liberales, ha reformado ya ha aprobado un decreto por el cual se reforma la ley de cadena alimentaria, y os voy a explicar un poco, por lo que yo he leído, de qué va la cosa. Como digo, primero, punto 1, ni por asomo se atreven a tomar medidas tan comunistas como las que tomaba Franco. Estos, como siempre he dicho, estos socialcomunistas son moderaditos, son comunistas moderados. Franco era un gran comunista, Pedro Sánchez y su gobierno es un comunista moderadito. De hecho, de comunista no tiene nada, y Franco sí. El gobierno español, el actual gobierno, se ha comprometido a reformar este mismo año la ley sobre la cadena alimentaria y, bueno, la inicia todo a través de un decreto. Esto lo ha anunciado este mismo lunes, hoy estamos a martes, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación llamado Luis Planas. Todo esto lo ha hecho después de mantener un diálogo agrario con diversas organizaciones de agricultores. Porque sabéis que han estado de manifestaciones y demás. Pero, ¿de qué va la cosa? La cosa va de asegurar que a los agricultores, hoy que hay mercado libre y no está papá Estado que le compra la producción a un precio justo, pero tasado por el gobierno, repito, como se hacía en tiempos de Franco y en la Cuba de Fidel Castro, la España de Franco y la Cuba de Fidel Castro, prácticamente el mismo sistema. Este gobierno hoy, en los tiempos en los que estamos, en los que los agricultores venden libremente su producción al mercado,
Había una táctica que utilizaban los compradores de la producción de los campesinos, que prácticamente a veces les obligaban a vender, si no ya por debajo, el precio que fijaban era casi por debajo de los costes de producción, pero era muy próximo a los costes de producción. Y repito, y en algunos casos incluso se lo comparaban por debajo de los costes de producción. Y alguien me dirá, bueno, ¿y eso cómo es posible? Pues sencillo, estaban las subvenciones europeas. Entonces, el agricultor no le importaba vender su producción a un mayorista privado, incluso por debajo de sus propios costes de producción, sabiendo que luego llegaba la subvención europea y con eso le iba bien. Exigen al gobierno que tome medidas para evitar que la rapiña del mercado, ese mercado libre que tanto les gusta a los liberales, les obligue a ellos a vender su producción en muchas ocasiones con un margen ínfimo o incluso por debajo de los costes a ellos mismos les origina la producción de esos productos agrarios. Bien, pues una de las decisiones que ha tomado el gobierno es que a partir de ahora en toda la cadena deberá de quedar específico los costes de producción. Es decir, si el gobierno determina que los costes de producción de un kilo de trigo son X, entramos en una fase en la que el gobierno fija precios, simplemente indica, pero en el fondo es una fijación. Tras este decreto, el siguiente eslabón de la cadena, que será, tenemos por ejemplo Carrefour, Mercadona, Lidl o cualquier gran cadena que compra a los productores, tenga que comprarlo como mínimo al precio de producción más un interés que el gobierno considera, y lo dice así claramente en el decreto, que el gobierno considere justo. Esto es muy fuerte, para mí es fantástico. No porque yo sea agricultor, sino porque a mí me gustan esas políticas. Por eso me gustaba la política que seguía Franco. Para evitar toda esta rapiña de las empresas privadas, era el Estado el que le compraba al productor, al agricultor, y el que le daba el precio estipulado por el gobierno. Aquí no es así, por eso digo, estos son moderados, tanto que se les llama comunistas, son muy moderados con respecto a las que seguía Franco y sus gobiernos falangistas, y solo se atreven a decir a la iniciativa privada que no pueden comprarlo por debajo de los costes de producción del agricultor y que incluso hay que sumarle un pequeño beneficio que se ha de considerar justo. Y esto lo va a hacer el gobierno. Y además, igual pasaba cuando uno compraba productos en tiempo de Franco, incluso en la tienda, que venían ya con el precio impreso en la propia etiqueta. Aquí hay vídeos que subir sobre aquello, pero no quiero hablar ahora del franquismo, sino de la época que estamos ahora. En esas transacciones que se van a ir haciendo desde el productor hasta la mesa del consumidor, pasando por los mayoristas y demás intermediarios, siempre en el contrato de compra-venta deberá de aparecer el precio de la producción y los incrementos que se han ido adoptando. Alguien dirá, ¿van a subir los precios de los productos agrícolas? Bueno, que suban. A mí no me parece mal que suban. Lo que me parece mal es que el mercado obligue a los agricultores a vender su producción por un escasísimo margen o incluso por esa corrupción del sistema de subvenciones por debajo de su coste, del propio coste de producción. Porque eso nos hace ser, primero, dependientes de las subvenciones de la Unión Europea. Y eso no puede ser. Segundo, es una corrupción, es un modelo más de corrupción. El agricultor tiene unos costes y esos costes tienen que ser repercutidos en el siguiente eslabón de la cadena, el mayorista. Y naturalmente tiene que haber un pequeño beneficio que sea para el agricultor. Por lo tanto, el precio al que compra el mayorista nunca jamás podrá ser inferior a la suma del precio del coste del agricultor más su beneficio. Que habrá de ser, repito, ya termino, justo. Y así lo determina el gobierno y será fijado por el gobierno. Si esto se lleva a cabo, por mi parte, bravo. Estas medidas que la oposición liberal, neoliberal, califica de neocomunistas, no son las que yo tomaría. Yo tomaría las que hacía Franco, que eran mucho más socialcomunistas que estas, que son socialcomunistas un poquito perroflautas. Pero aún así, bienvenidas sean.